Bueno, ¿cómo está el presupuesto y la reactivación económica en el caso de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que anda pasando? Que esto yo creo que es sumamente importante y sobre todo porque es el mismo debate, pero a nivel local, que se está teniendo a nivel nacional en la Cámara de Diputados y Senadores. Aquí estamos allá en Donceles, donde están debatiendo los legisladores. Bueno, le agradecemos a José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Pues aquí atento y muy contento de poder participar contigo y con mis compañeros esta noche. Es un gusto para nosotros, muchas gracias. Mauricio Tabe, coordinador del PAN, ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo has estado? Buenas noches, Javier, saludo. Saludos a ustedes, en verdad. Víctor Hugo Lobo, coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier, afortunadamente y muy agradecido a esta oportunidad y la invitación que nos das de compartir con tu Sale. público esta noche. Miren, como tenemos 10, 15 minutos para abordarlo y creo que hay muchas cosas que ustedes querrán decir, más que medir tiempo, yo les diría, respetemos los dos tiempos unos y otros para que tampoco yo interrumpa el momento en que están cerrando una idea, pero sí que respetemos el tiempo unos y otros y si tengo que meterme, pues me van a perdonar, eso es en el afán simplemente del equilibrio. Entonces, yo les planteo lo siguiente, en pocas palabras que nos digan, primero hablemos del presupuesto. ¿Qué piensan del presupuesto? Y si no te importa, José Luis, ya que es el gobierno mayoritario, que es el partido mayoritario, que empecemos contigo y vamos escuchando las opiniones en un tono de crítica, pero también de suma. Adelante, José Luis. Sí, por supuesto. Bueno, pues estamos justamente por arrancar una etapa en el Congreso Capitalino en la Ciudad de México que tiene que ver con el análisis del paquete presupuestal. Un paquete económico donde tendremos que analizar pues de manera responsable los ingresos de la Ciudad de México proyectados para el ejercicio fiscal 2021 y también con base en ello tendremos la oportunidad de proyectar un presupuesto de egresos que particularmente tiene que ser con una actitud absolutamente responsable. Nos parece que lo que hoy está sucediendo en la Ciudad de México obliga a que hagamos un análisis basado, por supuesto, en las prioridades, en el bienestar de la población, pero conscientes de que hay una disminución en los ingresos, como ha sucedido en el caso del ejercicio 2020, que tenemos una captación de ingresos menor a la proyectada cuando legislamos en diciembre de 2019 y que no teníamos en el panorama de la Ciudad de México los alcances y magnitud de una crisis de carácter sanitario que además se ha convertido de manera paulatina en una crisis de carácter económico que por supuesto que obliga que todas las unidades responsables de gasto que existimos en la Ciudad de México, pues hagamos los ajustes necesarios y prioricemos. ¿Qué debemos de priorizar? El bienestar de la población. Sale. ¿Cuáles son los principales objetivos? La salud, la educación, la posibilidad de generar condiciones adecuadas para trabajar en la reducción de estas brechas de desigualdad. ¿Qué piensas, Mauricio? A ver, espérame, Mauricio, que se nos fue ahí tu audio. Ahí estamos ya. Adelante, Pues, adelante, Mauricio. Empecemos desde el principio, Mauricio, adelante. es importante que la gente sepa que en la discusión del paquete económico revisamos los ingresos de la ciudad y los egresos, es decir, en qué se va a gastar. Y ahí se ven reflejadas las prioridades del gobierno. Para nosotros desde el PAN debemos cambiar la forma de discutir el presupuesto y hacerlo consultando a la ciudadanía en las distintas colonias, a los distintos sectores, para recoger cuáles son las prioridades de la gente. No necesariamente las prioridades del gobierno son las necesidades de más apremiantes en las colonias o de los sectores económicos. Yo no estoy diciendo que hagamos una lista de todas las actividades que tiene que hacer el gobierno y la gente salga a votar, pero sí tiene que haber un proceso institucional de consulta de cuáles son las necesidades más apremiantes. Eso lo estamos haciendo. Yo estoy saliendo a las colonias a recoger esas inquietudes porque hay demandas, por ejemplo, muy específicas de las colonias de sustitución de drenaje, de sustitución de alumbrado público que no se están atendiendo y que debieran recogerse en este momento del presupuesto para que se le asigne recursos y el gobierno atienda esas necesidades. Nosotros pensamos que las decisiones presupuestales no deben ser imposiciones burocráticas, sino decisiones que se construyen. Muy bien. Esto es importante. Y mira, de muchas de las
de los planteamientos que nos hacen los vecinos o los distintos sectores, quizá no todos se puedan resolver, pero es importante ya ponerlo en la agenda pública para que por lo menos ya esté marcado como una de las prioridades para atender en la ciudad y en las distintas alcaldías. ¿Cómo la ves, Víctor Hugo? Pues Javier, sin duda hay una gran preocupación porque finalmente entramos con una presión importante de gasto. Desafortunadamente, lo que esperábamos los capitalinos, que una vez que llegara al gobierno federal, quien haya sido jefe de gobierno en la capital, nos iba a ir bien, pues no, desafortunadamente tenemos ahora que administrar muchos menos recursos que antes. Quiero comentarte que el gobierno federal desafortunadamente pues, retiró 8,000 millones de pesos de programas importantes como el programa de adultos mayores, 3,000 millones de pesos del programa de jóvenes de prepa sí, o 1,500 millones de personas con discapacidad, que es un recurso que ya no tenemos los capitalinos, que teníamos en ley. Nos cancelaron 5,000 millones del Fondo Metropolitano, del Fondo de Capitalidad y 2,500 del Fondo Metropolitano, entre muchos otros. ¿Qué te quiero decir con eso, Javier? Pues que ahora el gobierno de la ciudad, ser consecuentes con el Ejecutivo Federal, pues ahora tenemos mucho menos dinero. 238,000 millones ha sido el presupuesto para este año, y por eso llenar ese hoyo de poco más de 12,000, 13,000 millones, pues ha sido la gran presión que se tiene para que no se haya podido invertir en salud y seguramente en mucho del apoyo económico para los capitalinos. Pensábamos que eso podía haber ayudado a los capitalinos de manera importante. Sin embargo, pues ahora hay que hacer un esfuerzo con menos dinero, pues tendremos que trabajar muy bien para que efectivamente el recurso que se tiene proyectado para este año, ojalá la federación no le vuelva a pegar a los capitalinos este año y pueda efectivamente pues tener recursos suficientes pues para que podamos invertir en todo lo que nos está pegando, como es de manera muy dramática este tema de la pandemia y el tema del desarrollo económico. Por cierto, hoy la jefa de gobierno hizo una referencia a esto. Les dijo a los gobernadores de los otros estados que se aprieten el cinturón, lo que me hace pensar que aquí ya está apretado el cinturón. Déjenme plantearles un asunto antes de entrar en el tema de el crecimiento, de cómo salir de la situación en la que estamos. ¿Cómo contemplarlo desde la perspectiva política, lo que tanto Mauricio como Víctor Hugo plantean, de entender que hay una mayoría claramente establecida a través de las elecciones, pero que hay derechos de minorías y que hay un conjunto de circunstancias que deben de ser también atendidas, reconociendo que la sociedad capitalina votó para instrumentar el proyecto que le habían ofrecido básicamente la jefa de gobierno y buena parte de los alcaldes? Empecemos contigo, José Luis. ¿Esta parte cómo la ves? Pues a mí me parece, por supuesto, que es importante escuchar en todo momento las diversas voces, pero el gobierno de la ciudad tiene una política pública muy clara. Tiene que ver con generar bienestar, tiene que ver con generar empleo, tiene que ver con atender a los sectores que son considerados como prioritarios por parte de nuestra Constitución, y por supuesto tiene que ver con acabar con estas brechas de desigualdad que también nos dejaron en una ciudad como la nuestra. No podemos dejar de señalar que en el tema de salud ha habido una irresponsabilidad histórica en el manejo del tema. Durante 2 administraciones de gobierno federal, por lo menos más de 300 unidades hospitalarias no fueron concluidas o no fueron terminadas. Y sí me parece importante que hoy, que estamos viviendo una crisis de carácter sanitario, por supuesto que salen a la luz todos estos temas que vulneran la estabilidad y los derechos de quienes habitamos esta ciudad y este país. Por supuesto que es un llamado a la unidad, sí, un llamado a la unidad en favor de la ciudad. Si le va bien a la ciudad, le va bien al país, como hemos dicho en otros momentos, pero eso requiere responsabilidad. Eso requiere, por supuesto, que escuchar todas las voces y poder tener con base en ello una proyección adecuada de una de las principales facultades que tenemos los legisladores. ¿Cuál es? La aprobación, la discusión y el análisis presupuestal. A nosotros nos corresponde asumir esa tarea, a nosotros nos corresponde asumir ese papel que tiene que ver con brindarle a los capitalinos, a quienes habitamos esta ciudad, condiciones de carácter económico suficientes para poder encarrilar en los ejes de bienestar. En materia de iniciativa privada, me parece que la doctora ha tenido una oportunidad muy importante de sumar esfuerzos para poder generar empleos. Hay que reconocer y hay que recordar que se han perdido más de 220,000 empleos, como ella misma lo ha señalado,
pero el objetivo, desde que anunció el paquete de reactivación económica, tiene que ver con generar 300,000 empleos de aquí al cierre del año. Me parece que sumando esfuerzos del sector privado con el sector gobierno, podemos a través de la reorientación, del ajuste, del apretar el cinturón, como ella misma lo señaló, porque hay que reconocer, acaba de darse un ajuste a todos los órganos de gobierno, un ajuste a todos los órganos autónomos, también a las dependencias, a las propias alcaldías, en favor de la posibilidad de construir políticas públicas que nos ayuden a realizar más cosas con menos recursos. Muy bien. Planteo eso también porque te pregunto, Mauricio, y creo que Víctor Hugo, el tema es, porque creo que lo podemos trasladar a nivel nacional, ¿dónde andan los derechos de las minorías? Y cuando digo esto, el valor de las minorías y el que las minorías sean también tomadas en cuenta y qué tanto existe una posibilidad real de permear un proceso de esta naturaleza en nuestra sociedad hoy, reconozcámoslo, en algunas de sus áreas, que no en todas, polarizada. Mauricio. Mira, yo coincido, voy a retomar el comentario de Víctor Hugo. Sí. Nos está yendo peor como ciudad. Nos prometieron que con la alineación del mismo partido a la ciudad le iba a ir mejor, porque siempre decían los que gobernaban antes que pues, nos iba mal porque la derecha gobernaba, ¿no? Porque había distintos partidos. Ahora que el mismo partido, pues le está yendo peor a la ciudad. Ya vimos cuántos recursos pues, se han recortado para la ciudad y la consecuencia que hemos tenido en materia económica de las decisiones que ha tomado el gobierno federal. Por eso el año pasado, sin COVID, sin emergencia sanitaria, no crecimos nada en la Ciudad de México. Y a eso se deben pues gran parte de las preocupaciones que nos dice la gente por la pérdida de empleos, por la caída en la actividad económica, porque está muy difícil salir adelante. Y ahora que tocas este tema tan delicado como son el de los grupos que están en condición de vulnerabilidad, pues les hace, todavía es mucho más difícil salir adelante. No hay los suficientes programas que garanticen todos los derechos que están establecidos en la Constitución y se ha quedado prácticamente pues en letra muerta, sin posibilidad de ser efectivos todos estos derechos. ¿Qué piensas, Víctor Hugo, sobre esto? Bien, Javier, primero es muy importante que los ciudadanos de la capital, creo, que sepan que Morena fue en un efecto, por supuesto, de sanción contra algunas inercias, prácticamente la minoría más grande. No es una mayoría absoluta importante, esto es, 2 de cada 3 capitalinos votaron en contra de Morena. Sin embargo, fue la minoría más grande, 38% solamente representa Morena. Sin embargo, una cláusula de gobernabilidad les permite llegar al 50%, porque de repente se construye la idea de que fue una maquinaria o un voto completamente importante. Sin embargo, esa condición creo que no ha sabido permear en muchos de los compañeros del partido mayoritario de Morena. No, por supuesto, me refiero, y mi respeto al compañero Rodríguez, pero sí en su mayoría de repente hay poca sensatez y poca apertura. Pareciera que hay una sola visión de ciudad y no se reconoce la pluralidad que tiene esta ciudad y la diversidad de pensamiento. Entonces, también hemos visto desde el gobierno federal que cuando hay una idea fija, firme, no se mueven de ahí, ¿no? Y lo hemos visto en toda la pandemia, ¿no? O sea, han cambiado de mensajes a través de todo el trato de la pandemia, de sí al tapabocas, de no al tapabocas, de sí a las pruebas, de no a las pruebas, de sí, pero no reconocen que hay que corregir porque falta, desde mi perspectiva, sensatez, humildad y sencillez. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de estos espacios. Yo creo que poco a poco el partido mayoritario tiene que ir dándose cuenta de que esta capital es más la cantidad de capitalinos que no votaron por ese proyecto, que yo creo que ahora votarían mucho menos, y lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos participen, se involucren y exijan a sus alcaldías, exijan a la autoridad
y por supuesto opinen que no se estamos viendo, que no se está dando un buen manejo. Pensar que simplemente, por ejemplo, el tema económico derivado por la pandemia se está atendiendo solamente con programas que dan cerca de 12,000 millones de pesos, me parece muy poco para un presupuesto de 238,000 millones. Entonces, creo que falta mucho por hacer y creo que tiene oportunidad el gobierno de la ciudad y por supuesto el partido mayoritario de corregir el camino, pero ojalá haya esa sensatez en estos periodos. Oigan, si les pido un minuto a cada uno, me cumplen como ahora sí, como cuates, ¿no? Me ayudan. A ver, planteo, así como empezamos con José Luis, con Mauricio y con Víctor, cerremos con Víctor, Mauricio y José Luis. Una pregunta con dos ideas que en un minuto puedan expresarnos. El tema de lo que llamamos la recuperación económica. A ver, ¿qué tendría que hacerse? Dos ideas, aunque entiendo que lo que han dicho, todo es un contexto, todo se interrelaciona, tiene mucho que ver con ello, pero dos ideas centrales, y dejo al final a José Luis con toda intención para que los escuche y ojalá pueda formar parte, una especie de un todo integrador. Empezamos, Víctor Hugo. Sí, claro, gracias, Javier. Bueno, el gobierno tiene la capacidad, la facultad y la atribución de poder impulsar y evitar que se paguen impuestos que puedan incentivar el desarrollo económico. Por ejemplo, que las micro, pequeñas empresas, que los empresarios pudieran, el gobierno solo que les condone prácticamente el impuesto sobre nómina sería fundamental para que muchas personas no despidieran. Y ya desde el ámbito federal, pues evidentemente una reducción en este periodo de impuestos sobre la renta y de impuestos importantes no significa, por ejemplo, en el pago de derechos, de predial, de agua, creo que eso ayudaría muchísimo. No es ni siquiera que regrese dinero, sino simplemente que con la economía que se dice que no está tan mal, pudiera estarse apoyando a las familias y sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Dotar una mayor cantidad de recursos a los micro y pequeños empresarios a fondo perdido, y sin duda eso generaría, por supuesto, que cerca de los 220,000 empleos que se han perdido en la capital se pudieran recuperar cuando menos la mitad y ayudar a los grupos que no tienen ningún apoyo, a las actividades comerciales en vía pública, a las personas que no tienen un empleo fijo. Ayudarlos sería fundamental. Adelante, Mauricio. El gobierno tiene que echar la casa por la ventana para reactivar la economía, y dos ideas centrales son programas de apoyo a la economía familiar, clave por los subsidios que se puedan otorgar, por ejemplo, para el pago de ciertos derechos, como puede ser de luz, aunque le corresponda a la federación, sí puede haber recursos locales para apoyar a las familias, el pago del agua, etc. Hay también programas que se tienen que lanzar para cuidar el empleo y que no cierren las empresas, las pequeñas y medianas empresas, con los programas de apoyo para el diferimiento en el pago de impuestos. Hay que evitar que se despidan a los trabajadores, porque un peso invertido ahorita en evitar que se despida un trabajador, que cierre un negocio, van a ser muchos pesos ahorrados en programas sociales. Gracias. Adelante, José Luis. Gracias. Pues hoy somos las minorías que estamos en el Congreso de la Ciudad de México las que tomamos decisiones. Los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas que se asumen como parte de los pueblos originarios, las personas que asumimos una condición de diversidad sexual, hoy estamos tomando decisiones en el Congreso de la Ciudad de México. La reactivación económica nos requiere a todos. Hoy la Coparmex anunció que pone en marcha un programa de apoyo a las acciones instrumentadas por la jefa de gobierno para sumar voluntades, para sacar a esta ciudad de la crisis en la que está. Me parece fundamental que, por supuesto, sigamos priorizando y ponderando el bienestar de la población. Generando una política de austeridad me parece que es absolutamente clave, aunque parezca un solo discurso, es una acción, es algo que toca a todos los órganos de gobierno, que toca a todos los autónomos y que, por supuesto, también el Congreso de la Ciudad está ahí. Muy bien. Víctor Hugo, muchas gracias. Javier, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Al contrario, es un gusto que hayan estado con nosotros. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Gracias. Saludos, José. José Luis, gracias. Buenas noches. Javier, Víctor, Mauricio, un abrazo. Gracias por la oportunidad. Gracias por el ejercicio. Buenas noches.